Y bueno, para terminar todos los temas de salud pública, en cuanto a la importancia que queremos darle, vamos a terminar con lo que es el programa de vigilancia y control de accidentes por ofidios. En este caso, tenemos que hablar bastante en salud pública, qué es lo que te manda. Hay que saber mucho sobre eh, sobre estos animales para poder entender qué tipo de tratamiento, qué tipo de acción nosotros tenemos que llevar, ¿no? Entonces vamos a empezar con las generalidades. En Bolivia existen más de 135 especies de serpientes, solo 22 de estas son venenosas, ¿no? En época de mayor incidencia es en la lluviosa donde aparece más, ¿no? Lo que va a ser las serpientes, víboras, como podamos llamarle, ¿no? La ocupación en mayor riesgo, la ocupación que está en mayor riesgo van a ser los agricultores del llano. Hay que tomar en cuenta que conocer, para nosotros, para atender un paciente que está con lo que es con una picadura, eh, tenemos que entender cuáles son las preguntas que nosotros tenemos que hacer y lo vamos a ir repasando más adelante cada vez. Y esto es importante, ¿por qué? Porque hay que saber la anatomía de la serpiente o de la víbora, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que nos dice la bibliografía? Que las serpientes venenosas tienen una cabeza triangular, como pueden ver acá, los ojos lo tienen en diamante, por decirlo así, ¿no? La lengua casi siempre está expuesta en lo que va a ser las serpientes venenosas, y bueno, los colmillos son prominentes, ¿no? Recordarles que más que nada la cabeza debe ser triangular. Ahora, aquí vamos a poder ver un esquema de lo que va a ser hablando sobre las serpientes, y recordarle que la víbora cascabel es una serpiente, bueno, es un animal muy conocido en lo que va a ser en el llano boliviano, y es una de las especies que pues provocan más problemas y mayormente muerte en la población. Entonces, anillos de colores vivos rojos, sí, no, sí, sí, los anillos completos alrededor del cuerpo, sí, sí, no, vamos a ir primero por el lado izquierdo de esta imagen, dos bandas claras en cada banda negra o una banda clara en cada banda negra, sí, no, es una coral venenosa, y a diferencia, si no tiene esto, va a ser una coral falsa, la cual no va a ser venenosa. Y otro tipo de especie, anillos de colores vivos, rojos, negros, blancos, que digamos que no, va a tener una cabeza triangular, escamas de cabeza más chicas que escamas del cuerpo, con la colaboración amorronada. Sí, sí, estas escamas con cresta central, ásperas al tacto, siempre con pupila recta, como pueden ver aquí en el ojo del animal. Eh, Presencia de foseta loreal, ¿no? Que la foseta loreal va a ser lo que está abajo como pueden ver en la imagen, de lo que va a ser los globos oculares. Y bueno, si no tiene escamas en la cabeza, más chicas que escamas del cuerpo, cabeza ovalada, escamas de la cabeza más grandes que escamas del cuerpo, sin foseta loreal, escamas lisas, pupila redonda o vertical, ¿no? Va a ser simplemente una culebra que no va a ser venenosa. Ahora, si esta presentase escamas, todo lo que les había dicho antes, eh, presencia de un cascabel en el extremo de la cola, es una cascabel, o si no presenta un cascabel, igual el cascabel va a ser venenosa. La yarara, que existen 3 especies, pero van a ser venenosas, ¿no? Y si es una serpiente de escamas lisas sin foseta loreal de gran tamaño, son las boas, ¿no? También llamadas sicurís, también llamadas eh, bueno, anacondas, ¿no? También mal llamadas anacondas en nuestro medio. Ahora, para hablar sobre lo que son los efectos del veneno como tal en lo que van a ser las picaduras por ofidios, vamos a hablar sobre el mecanismo de acción y el cuadro clínico, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Presentan efectos citotóxicos e inflamatorios. En el mecanismo de acción
Por acción de enzimas citolíticas y activación del complemento se liberan mediadores de la inflamación por parte de mastocitos y eosinófilos. Aumenta lo que va a ser la histamina, serotonina, leucina y etcétera, ¿no? Entonces, en el cuadro clínico, ¿qué es lo que va a pasar cuando hablamos de efectos citotóxicos de la inflamación? En el cuadro clínico, la vasodilatación va a ir en aumento de la permeabilidad capilar con formación de edema. Se va a presentar edema que en ocasiones dificulta la circulación de la sangre con necrosis celular y fenómenos de gangrena, ¿no? Propios de la gangrena. ¿Cuáles van a ser los fenómenos, los efectos hemolíticos? La hemólisis es causada por enzimas proteolíticas, ¿no? Y se presenta una anemia grave que puede llegar al shock. En los efectos trombocíticos hemostáticos, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber una activación de los factores de coagulación X, B, protomina y fibrinógeno, daño del endotelio vascular. Inicialmente, ¿qué es lo que va a pasar en el cuadro clínico? Va a haber un cuadro de coagulación intravascular diseminada, el CID, que no se va a denotar tanto, pero posteriormente se van a ver hemorragias generalizadas, hemorragias por la orina, por el aparato digestivo, por el aparato respiratorio, por la piel, ¿no? Por agotamiento de los factores de coagulación. Entonces se va a presentar esto y bueno, es un cuadro severo, ¿no? Como podemos, cuando se presenta este. En lo que va a ser los efectos miotóxicos del veneno, va a haber un bloqueo de la placa neuromuscular y parálisis respiratoria y una miólisis, ¿no? Una lisis de los músculos. En lo que va a ser los efectos cardiotóxicos en cuanto, del veneno, va a haber una disminución del gasto cardíaco y por ende va a producir en el cuadro clínico arritmias. En los efectos nefrotóxicos del veneno va a haber una mioglobinuria, hemoglobinuria y choque, ¿no? Pueden producir falla renal aguda. En los efectos neurotóxicos, que bueno, son en realidad unos de los peores, ¿no? ¿Cuál va a ser su mecanismo de acción? El veneno va a actuar sobre las placas neuromusculares de forma similar al curare, originando bloqueo en la transmisión del impulso nervioso a dicho nivel. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber una parálisis muscular con parálisis respiratoria y muerte. Y bueno, y como último, el efecto del veneno, lo que va a ser la anafilaxia, al estar formados por proteínas de gran peso molecular, actúan como antígenos que despiertan reacción antígeno-anticuerpo, que puede ser de dos tipos, tipo 1 o inmediata, reacción del antígeno con el anticuerpo fijo a los mastocitos, liberando histamina y otras sustancias. Tipo 3, más tardía, que los inmunocomplejos tras varios días se depositan a los pequeños vasos sanguíneos. ¿Y qué es lo que va a pasar en el paciente? Va a haber una hipotensión, puede llegar a presentar choque, una glomerulonefritis, vasculitis, broncoespasmo y etcétera. Ahora, en cuanto a las manifestaciones clínicas, cuando ya existe un envenenamiento, vamos a hablar de que en la parte local va a haber un edema, intensidad en extensión, se va a presentar datos de necrosis, ¿no? Alteraciones, pruebas de coagulación, en la parte sistémica, ¿no? Alteraciones, pruebas de coagulación, hemorragias y complicaciones. Cuando hablamos de manifestaciones clínicas, tenemos que ver qué especie, tipo de proteínas enzimáticas y cantidad de veneno, edad y tamaño de la víctima, tiempo entre mordedura y la atención del paciente, localización y profundidad, número de mordeduras, si ha sido una o más mordeduras de la víbora, y sensibilidad al veneno, ¿no? Entonces, hablando también sobre el veneno, la función principal del veneno es facilitar la captura y digestión de la presa. Convengamos que es su mecanismo de defensa de estos animalitos para poder alimentarse y defenderse, ¿no? Entonces, en cuanto al veneno, hay que ver la especie, edad de la serpiente es importante, localidad geográfica de donde se ha encontrado esta serpiente, la época del año también es un dato importante en cuanto vamos a hacer la historia clínica y la anamnesis de la misma, y modalidad del ataque. Cuando vamos a hablar de la especie, convengamos que son 4, hablando de Bolivia, ¿no? El Botpros,
el Crotalus, el Lachesis y el Microrus. Dudo que nos pregunten este tipo de especies en el examen porque es más complejo, más de la parte veterinaria, por decirlo así. Espero no equivocarme, pero bueno, se los doy los datos porque, para saberlos, ¿no? Los botrops es un protolítico coagulante, ¿no? Es su veneno. El Crotalus es un hemolítico desfibrinante y el Lachesis es coagulante y el Microrus neurotóxico, el cual me parece uno de los más severos. Posterior, edad de la serpiente. Tenemos que ver si son serpientes recién nacidas o ya serpientes adultas, ¿no? En recién nacidos, ¿qué es lo que va a provocar? Hemorrágicos, edematizantes y letales. Y en adultos, hemolíticos y minefróticos. Entonces, convengamos que serpientes recién nacidas son más letales, ¿no? Ahora, viendo más lo que les decía de las especies como tal, en lo que va a ser el envenenamiento por el botrópico, es necrosante, coagulante y hemorrágico, ¿no? Van a presentar manifestaciones locales. ¿Qué es lo que va a presentar? Y también debemos tomar en cuenta, si bien no sabemos la especie claramente, estos signos y síntomas van a ser lo que debemos saber para poder actuar, ¿no? Va a presentar edema, dolor, flictenas, hemorragia, necrosis, sobreinfección. En cuanto al edema, se va a presentar un edema en toda la extremidad, de rápida progresión, máximo 24 horas, y la resolución de este edema va a ser muy lenta. El dolor va a ser intenso y de inmediato a la picadura. Se van a presentar flictemas hemorrágicos. La hemorragia va a ser por los orificios, por los colmillos, ¿no? Y con consumo de fibrinógeno o daño endotelial. La necrosis va a ser en la piel y el músculo y la sobreinfección va a ser frecuente, ¿no? Y por lo que más adelante vamos a tomar en cuenta qué es lo que se debe hacer. Ahí podemos ver, ¿no? Las imágenes de cómo se ve esos flictenas hemorrágicos, ¿no? Más flictenas hemorrágicos, cómo se presenta en la picadura, ¿no? La hemorragia como tal es así como se ve la picadura cuando limpiamos en el área cuando nos llega este paciente y limpiamos la herida, es muy claro, es muy marcada la picadura por serpiente. Además que el paciente mismo ve a la serpiente, el estado del paciente es exacerbado, ¿no? De miedo y demás, con toda la razón. ¿Y qué es lo que va a pasar en las manifestaciones sistémicas como tal tras una picadura de serpiente, ¿no? Venenosa? Va a existir un sangrado, una hipotensión, problemas en el sistema neurológicos y, bueno, va a haber una oliguria y anuria, ¿no? El sangrado va a ser gingival, puede ser digestivo, puede ser pulmonar o dos de estos. Hipotensión, ¿no? Por lo que va a ser el veneno y por la hemorragia. También se va a presentar una hemorragia, una insuficiencia cardíaca puede presentar, en lo que va a ser la oliguria y la anemia, insuficiencia renal aguda, lesión endotelial o lo que va a ser la hipoperfusión. Ahora, en envenenamiento por el botrópico, que es una especie muy prevalente en Bolivia, ¿no? Que es el que más nos causa problemas en todos los servicios, más que nada en el oriente de nuestro país. Vamos a tener una clasificación de leve, moderada y grave, ¿no? Ahí pueden ver los porcentajes, esto en pantalla completa lo van a tener, ¿no? La clasificación que puede ser local, sistémico, ¿no? Cuando va a ser en la clasificación leve, el edema que compromete hasta 2 segmentos de las extremidades, que no compromete el tronco, bueno, no se va a presentar hemorragias, no va a haber necrosis, pero sí va a haber un incremento del diámetro de la extremidad menor a 4 centímetros. En lo que va a ser sistémico, no hay sangrados, no hay compromiso hemodinámico, no hay complicaciones en la parte leve, ¿no? Cuando vamos a hablar de la clasificación en cuanto a moderado, en lo que va a ser local va a haber un edema de 3 o más segmentos que no comprometen el tronco, incremento en el perímetro de la extremidad de mayor a 4 centímetros, hemorragia local activa y no hay necrosis. En la parte sistémica podemos presentar gingivorragia, hematuria u otro tipo de sangrado,
que no comprometa el sistema nervioso central, y no hay compromiso hemodinámico. Y tenemos que tomar, bueno, y el grave, que es de un 15 a 25% edema de toda la extremidad, ¿no? Esos son datos que nosotros tenemos que tomar en cuenta al momento de poder dar la atención al paciente. Recordar siempre que ante picaduras por serpientes tenemos que pecar nosotros por exagerados, ¿no? Al momento de atender al paciente. Entonces, en el grave va a ser un edema en toda la extremidad con extensión del tronco, cara o cuello. En especial si es una mordedura en cara o en cuello, va a haber necrosis. Se dice que los ofidios mayores de 1 metro por vivorez, recién nacidos, compromiso en la parte sistémica, va a haber compromiso hemodinámico, presencia de complicaciones como coagulación intravascular diseminada, insuficiencia renal aguda, sangrado del sistema nervioso central, ¿no? Y convulsiones tempranas. Y bueno, aquí también podemos ver otra tabla del envenenamiento por botrópico. No envenenamiento luego de 6 horas de observación, no presenta ningún signo y síntoma, ¿no? Un dato importante para la atención del paciente. Como hablábamos también, la clasificación del accidente botrópico, leve, moderado, severo. Y aquí es importante, más que nada, ya empezando por la parte del tratamiento, ¿no? Número de ampollas de suero ofídico, ¿no? En el leve 2 de suero, y estos datos son importantes que nos dan, pueden ser preguntas de examen. ¿Qué es lo que hay que hacer en cuanto al número de ampollas de suero antiofídico? Cuando va a ser leve, hablando, ¿no?, sobre la anterior tabla, 2 de suero polivalente del Instituto Nacional de Salud, o 3 de otra marca, o 2 de monovalente. Moderado, 4 de suero polivalente del Instituto Nacional de Salud, o 6 de otra marca, o 4 monovalente. Y en el severo, 6 a 10 de polivalente del Instituto Nacional. ¿A qué nos referimos del Instituto Nacional? De la ampolla certificada por el Estado, ¿no? O 6 a 10 de otra marca, o 6 monovalentes. Recordemos, el dolor va a ser leve, en el leve, moderado, en el moderado a severo, y en el severo va a ser intenso. Edema en un solo segmento. Bueno, ya hemos un poco repasando, ¿no?, lo que ya hemos dicho, pero quería hacer énfasis en lo que va a ser el número de ampollas de suero antiofídico. Y también esto, ¿no? Compromiso de otros órganos. En el leve no tiene, en el moderado posterior al sangrado, por el sangrado puede darse, y en el severo, insuficiencia renal aguda y o sistema nervioso central. En los signos vitales vamos a poder determinar que en el leve van a ser normales, en el moderado puede tener hipotensión, y ya bueno, en el severo hipotensión o shock, ¿no? Y el tiempo de coagulación en el leve va a ser prolongado, en el moderado no coagula, y en el severo no coagula. Bueno, hablando también sobre otra especie, la cual que está relacionada a la víbora cascabel, es la familia Viperidae, ¿no? Efectos locales son que coagulación, anticoagulación, lisis celular, K positivo, hemorragia shock, hemólisis, necrosis, ira, destrucción de organelas, bueno, cuando hablamos de las mitocondrias, ¿no? Los signos y síntomas en el envenenamiento por mordeduras de serpientes de la familia Viperidae, ¿no? Presenta que dolor severo, náuseas, vómitos, hipotensión, sudoración, fiebre, sangrado local, equimosis, bulas, sangrado sistémico, necrosis, oliguria, ¿no? Y en cuanto al manejo y tratamiento, ya hablando más de esto, ya les decía, tiene que ir muy relacionado con lo que va a ser estas preguntas, ¿no? ¿Fue una serpiente venenosa, una no venenosa? Si fue una venenosa, ¿inoculó o no el veneno? Si inoculó el veneno, ¿cuál es el manejo inmediato del paciente? Al hablar del manejo y tratamiento de los primeros auxilios, por decirlo así, ¿qué hacer? Calmar al paciente, retirar cualquier objeto del sitio de la mordedura, ejemplo, anillos, lavar, desinfectar la herida, inmovilizar la extremidad, como hablábamos, extremidad bajo del nivel del corazón, identificar a la serpiente.
identificar a la serpiente va a ser fundamental para poder tratar este tipo de este caso, ¿no? ¿Cómo debemos hacer el vendaje? Pues debe ser un vendaje compresivo, como decíamos, retirar, bueno, que esté lo más alejado al corazón. En el manejo hospitalario hay que hacer el ABC, el manejo de emergencias que todos nosotros sabemos, caracterizar el tipo de envenenamiento, ¿no? Signos, síntomas del paciente, características de la herida, características de las serpientes. El manejo, sí o sí tenemos que hacer un uso de antibiótico, debridamiento quirúrgico temprano, suero antiofídico importante, premedicación profiláctica y profilaxis antitétanos. Al hablar de uso de antibióticos, el uso de antibióticos reduce la incidencia de infección después de una mordedura de serpiente venenosa, ¿no? ¿Cuál va a ser el cuestionamiento de todo esto? ¿Reduce la incidencia de infección temprana o la incidencia de infección nosocomial, ¿no? Ese es el cuestionamiento, pero bueno, el uso de antibióticos va a reducir siempre la incidencia de infección después de una mordedura de serpiente venenosa. Igual en cuanto hablamos del uso de antibióticos, tomar en cuenta que las fauces de la serpiente contienen una gran cantidad de gérmenes. Eso es obvio, ¿no? Y ahí está marcado el dato, ¿no? Tanto de anaerobios y aerobios. Complicaciones infecciosas son comunes en la mordedura de las serpientes. Fasciitis necrotizante, abscesos, ¿no? Y bueno, aquí les muestro un cuadro, ¿no? No voy a hacerlo muy explicativo de la etiología bacteriana en mordedura de serpiente, pero sí los agentes, ¿no? Pseudomonas aeruginosa, Aeromonas hydrophilia, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Morganella morgani, Enterobacter clocae, Serratia marcensis, Klebsiella pneumoniae, Citrobacter freundi y Acinetobacter, ¿no? Que son de estas más comunes. ¿Cuáles son el uso de antibióticos recomendados para esto? Va a ser la clindamicina o penicilina más un aminoglucósido. Cobertura es tratamiento, no profilaxis. Cultivos frecuentes, uso estricto de técnica séptica para evitar infección nosocomial y detener cobertura innecesaria. Cuando vamos a hablar de la fasciotomía, el procedimiento quirúrgico temprano mejora el pronóstico del paciente. ¿Cuál va a ser el cuestionamiento? ¿Cuándo el procedimiento debe ser realizado? No es una cuestionante que nosotros tenemos siempre al momento de manejar al paciente. Clasificación de grado de mordedura. Vamos a hablar del 0 al 4, ¿no? Ausencia de signos y síntomas en el 0, 1, leve edema local, dolor y eritema y manifestaciones sistémicas. 2, moderado, edema progresivo, manifestaciones sistémicas, anormalidades en el laboratorio. 3, es grave, marcadas manifestaciones sistémicas y de laboratorio. Y 4, respuesta inflamatoria sistémica y el paciente entra en shock. Lo que va a ser la fasciotomía y debridamiento todos conocemos el concepto de esta técnica. Tiene que ser temprano, primeras 48 horas post accidente. Y bueno, se determina que es tardío cuando es más allá de las 48 horas. Y bueno, aquí tenemos una parte de lo que es la sueroterapia en cuanto a la aplicación y su uso, ¿no? De cómo tiene que ser la sueroterapia o el manejo de líquidos y demás. No tiene que ser completa, la historia clínica tiene que estar completa, ¿no? Alergias previas o atopías, uso previo de sueros, ¿no? Si ha tenido tétano, rabia, difteria, son datos importantes que tenemos que saber. El uso precoz en las primeras 4 horas, suero específico, dosis suficiente desde un principio. Y bueno, aquí hablamos también, esto yo se los dejo en pantalla grande para que puedan denotar estos 3 últimos puntos o cuadros, ¿no? De los primeros 15 minutos en infusión, de 4 de ento, 10 gotas por minuto, ¿no? Que se los dejo para que los puedan analizar de mejor manera de cómo tiene que ser, ¿no? Lo que va a ser la sueroterapia. Hay también, ¿no? El envenenamiento bootrópico, ¿no? En cuanto al envenenamiento leve, de 2 a 4 frascos de suero, envenenamiento de moderado, que es algo que ya les habíamos lanzado, que también se los dejamos en los recuadros para que puedan leerlos, pueden poner pausa al video y manejarlo detenidamente.
Y bueno, ¿cuáles van a ser las secuelas de lo que va a ser una mordedura perdón, una picadura, ¿no? De serpiente? Necrosis, lesiones cardiológicas, lesiones neurológicas y en el peor de los casos la amputación. ¿Cuál va a ser la profilaxis preaplicación del suero? ¿No? Irradiaciones a suero leves, máculas, pápulas localizadas, urticaria en tronco, reducir la velocidad de infusión, aplicación de clorotrimetrón, raramente dexametasona, en ningún caso adrenalina, nunca. ¿No? Y un resumen del manejo, ¿no? Manejo antibiótico que no es profiláctico, hacer una fasiotomía o debridamiento quirúrgico en las primeras 24 a 48 horas, estrictas medidas de asepsia y antisepsia para manejar al paciente, manejo conjunto de infectología, ortopedia y cirugía plástica, que van a ser las especialidades que van a trabajar en este tipo de pacientes, y bueno, trabajar en una posterior rehabilitación. Y para terminar, ¿no? También recordar que cuando vamos a hablar de esto, si bien es un caso que aparezca constantemente en nuestro medio, en el llano, sí, hay que tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Que tenemos que recordar la importancia de la especie de la serpiente, el tiempo que ha transcurrido, el tipo de lesión que hablábamos, de leve, moderada, severa, y cómo debemos actuar, cómo debemos nosotros tener en cuenta qué es lo que tenemos que hacer, importancia en el debridamiento quirúrgico en las primeras 24 a 48 horas, y bueno, las estrictas medidas de asepsia, antisepsia, y bueno, esos puntos importantes, ¿no? Y al momento de hacer la lectura y ver este video, también poder determinar personalmente cada uno de ustedes, queridos colegas, cómo darle un mejor enfoque a este tema, ¿no? Y bueno, esperando que estas guías o estas presentaciones que si bien han sido un tanto resumidas, hemos querido nosotros darle un enfoque de importancia, por decirlo así, para que no sea pesado, pero sí importante para lo que nosotros necesitamos saber en la parte de salud pública en cuanto a estos temas.